donde hay un debate de nuevo nacional sobre el tema de estos delincuentes o agresores sexuales de la manada, pues Luis Gonzalo expone en su obra La Manada Militar, ¿no? De estos mandos del ejército que, haciendo uso de su poder y de su influencia, han llegado también a agredir sexualmente algunas. Es que a lo mejor con el tema de la cámara puedo decir algo, pero luego lo cortamos. Entonces, estos mandos que, haciendo uso de ese poder y de esa influencia, pues van más allá de cualquier situación imaginable y agreden o abusan sexualmente de sus compañeras. Y en definitiva, por eso creíamos que era un texto importante y un libro importante para compartir en Sevilla, y por eso invitamos a nuestro amigo a que viniera con nosotros a exponer su obra. Y gracias también a la participación de Óscar, que nos ha cedido este espacio para poder compartir con ustedes este momento. Gracias, Óscar. Gracias, compañeros. Muy breve, porque aquí el protagonista debe ser Luis, que nos explique, que aprendamos con él pues, de toda su experiencia. Y sí que, porque en el seno de las organizaciones, como la nuestra, que somos una organización que está comprometida frente a temas tan recelosos, tan fuertes, tan contradictorios como son las bases de Rota o de Morón, en contra de la OTAN y demás, pues sí que creemos que es de importancia, de suma importancia, realizar este tipo de actos, de eventos comprometidos, porque la verdad es que en una democracia plena no debería suceder con impunidad casos como el que te han sucedido a ti, y que estás sufriendo, que estás pagando con tu libertad, estás pagando con persecuciones injustas, con represalias injustas, simplemente por defender una causa tan digna y justa como es la igualdad en el ejército, que haya una democratización en el ejército y que se respeten los derechos humanos. Es por esto que desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores, y en mi caso como secretario general, para nosotras era un compromiso democrático y sobre todo un orgullo tener esta mesa, Luis, con nosotros, y compartir esta mesa, porque es en los momentos difíciles donde se tienen que ver a las organizaciones serias y a las organizaciones que creemos en los derechos humanos. No podemos mirar a otro lado por lo que está sucediendo en materia de derechos en este país, tanto en Andalucía como en el resto del Estado español, y es por esto que creíamos más que justificado este tipo de actos, y agradecemos que pese a la calor, pese a la fecha en la que nos encontramos, hayáis venido, compartáis este acto con nosotras y con nosotros, y decirle a Luis, desde aquí, que tienes a mucha gente contigo, que no te rindas, que sé de lo difícil de tu situación, pero que al final esto vale la pena. Si no fuera por gente comprometida, decente y humilde y coherente como tú, las cosas irían mucho peor de lo que van, y algún día, gracias a gente como tú, volcaremos este pulso en favor de las causas justas. Gracias por estar aquí y un honor compartir eso contigo. Quiero decir que, bueno, quiero entonces un poco hablar un poco de Luis y ya dejarlo que sea el protagonista, por supuesto. Yo quiero que la gente se dé cuenta de una cosa, que aparte de Luis hay muchísimos más denunciantes de corrupción, y los demás, casi la mayoría, estamos fuera del ámbito militar, ¿vale? Del ámbito castrense, y no os podéis imaginar la de barbaridades que nos hacen, la de atropellos que nos hacen en los juzgados, la administración y de todo, ¿no? Pues si eso nos pasa a nosotros, que estamos en el ámbito civil, lo que no le habrá pasado a Luis en el ámbito militar, donde los derechos se restringen aún más. En España hay un ejército, ¿vale? Y entonces se supone que si hay una guerra, pues si hay una guerra tú no te puedes poner a decirle a tu capitán, esto así no se hace. Por eso hay unas leyes, se supone que hay unas leyes diferentes para el ámbito militar. Pero una cosa es que pueda haber
cierta autoritarismo en época de guerra o en una batalla, o a lo mejor se justifica. Yo no entiendo el ámbito militar, no lo comprendo, a lo mejor se podría justificar, digo, pero una cosa que a lo mejor se pueda justificar cierto autoritarismo en época de guerra o en medio de una batalla, y otra cosa es lo que hay ahora mismo en el ejército español, que es un autoritarismo puro y duro y que no se justifica bajo ningún punto de vista, porque, por ejemplo, que Luis Segura haya denunciado el tema de la corrupción en el ejército, que no está ni en la guerra, ni está hablando de desobedecer una orden de vida o muerte o algo de eso, y que le apliquen el código militar en todo su rigor y encima además de una forma a lo mejor también fuera de una forma también encima de que el código militar autoritario encima se lo aplican de una forma incluso todavía más autoritaria o más arbitraria, pues aparte que es un atropello y que no se lo merece Luis, pero aparte es que no se entiende, ¿no? Entonces yo lo que espero que algún día podamos conseguir entre todos llegar a una serie de consensos sobre el tema militar y que a lo mejor sí que puede haber un ejército o no, depende de cómo la gente lo vea, pero que dentro del ejército no se cometan estos abusos, porque no se justifica ninguna efectividad, es al contrario, va en contra de la efectividad del ejército, ¿vale? Y simplemente lo que quería decir eso y da paso a Luis cuando... Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Óscar por el acto, muchas gracias al sindicato andaluz de trabajadores por haberme prestado este espacio y este sitio, y muchas gracias a todos vosotros por venir. Hace un calor terrible, así que intentaré ser muy breve, sobre todo para que podamos de alguna manera participar en una tertulia que yo creo que es lo más interesante, porque al final el mundo militar es muy desconocido. Voy a empezar por una noticia que seguramente todos sabréis, o muchos de vosotros habréis escuchado, que se produjo ayer, que fue la condena de un mando militar, que es un caso que se cuenta en este libro, uno de los muchos casos que se cuentan en este libro, de un militar que estuvo acosando sexualmente a una soldado durante años, hasta el punto de estar masturbándose delante de ella en el despacho. Es decir, no solo la acosaba, sino que cerraba la puerta del despacho y se masturbaba delante de ella, a razón de 15 episodios al mes. Pensemos que un mes tiene 22 días laborables, es decir, prácticamente todos los días del mes. La mujer se estuvo quejando a sus mandos de lo que le sucedía y sencillamente no la creyeron. Esto es algo terrible porque al final la chica ha terminado sufriendo un estrés postraumático, que esto es un síndrome que tú sufres después de estar en una guerra y de vivir un conflicto bélico en el cual pues, ves todo tipo de atrocidades. Entonces fijaros hasta qué punto mentalmente esta chica ha acabado destrozada, como para sufrir un síndrome que solo sufres cuando pasas un periodo de guerra. Bien, finalmente la chica, a pesar de sus denuncias, incluso la nombraban servicios tan comprometidos como ser conductora de este mando, es decir, ir en un vehículo con esta persona a un sitio y volver. Fijaros, cada vez que eso sucedía, pues este hombre no solo la acosaba sexualmente, sino que además se volvía a masturbar, es decir, estamos hablando de un pervertido. Fijaros, el mando militar, un comandante en este caso, cuando recibe esa denuncia, ¿cómo puede ser que como mínimo, aun no dando credibilidad, cambie a la chica del puesto de trabajo? Es decir, esto es lo mínimo que se debería de esperar cuando lo normal es abrir una investigación al respecto. Bien, finalmente la chica, ya completamente desesperada, consigue hacerle una fotografía a su mando mientras se estaba masturbando. Con esa fotografía se la lleva a su comandante ya reacciona, no del todo, sino que reacciona y la cambia de puesto de trabajo, pero el jurídico militar le recomienda no denunciar. Es decir, considera que, aun teniendo una fotografía, aquello no es suficiente. Bien, tal es la situación de miedo de la mujer y de desconfianza con respecto a la justicia militar, que no interpone la denuncia en ese momento, sino que la interpone tiempo después en una comisaría de policía en Elche. Es decir, obviamente con la esperanza de que aquello no fuera encauzado por la vía militar. Bien, finalmente el caso termina en la vía militar y estaba condenado a que no hubiera una resolución favorable
a esta mujer porque este mismo mes de febrero fue expulsada por el Ministerio de Defensa. Es decir, en esta situación la expulsaron y la expulsaron además sin pensión. Bien, con lo cual era un caso abocado, pues como otros muchos que se cuentan en este libro, como las estadísticas que ahora las voy a dar, abocado al fracaso. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento entra en escena la política. ¿Cuál es la política? Que el abogado de esta chica, Antonio Suárez Valdés, es la pareja de Begoña Villacís, que es de Ciudadanos en Madrid. Entonces, obviamente, se va a los medios de comunicación y aprovecha esta jugada para atacar políticamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ataque que, por otra parte, está más que justificado. Bien, pero es esta cuestión política la que termina de alguna forma encendiendo la mecha. Entonces, a partir de ahí, la ministra medio reacciona, readmite temporalmente a la militar y comienza el proceso jurídico. Y comienza el proceso jurídico con las televisiones. Y esto es muy importante, porque este foco mediático es el que al final termina generando la condena que nosotros leímos ayer. Pero es una condena ficticia. ¿Por qué? Porque es una condena a un militar retirado. Es decir, una vez que les ponen los focos a la justicia militar, dicen, bueno, tenemos que condenar, y como es un militar ya está a la reserva, que está próximo a retirarse, pues le condenamos con dureza y quedamos bien. Bien, eso es ayer. Hoy han absuelto a los mandos, ya no había focos, de la Academia de Artillería, que estaban denunciados por coaccionar a una alumna para abortar. Es decir, le dieron la orden literal de que abortara. La condicionaron hasta tal punto que la chica abortó. Bien, les han absuelto. No había foco ni medio de comunicación, ha quedado absuelto. En los últimos 3 años se han producido 90 denuncias por acoso, agresión sexual o violación dentro de las Fuerzas Armadas. Solo hay una condena, la de ayer. Solo hay una condena. Fijaros la estadística que estamos manejando. Bien, hasta el año 2016 se produjeron 170 denuncias de acoso sexual, acoso laboral y otro tipo de acosos, porque hasta ese momento los acosos sexuales no quedaban claramente separados del resto de acosos. Bien, la tasa de condenas es de 20 condenas, 21 condenas de esas 174, es decir, el 12,5%. Pero de ese 12,5% de denuncias, resulta que las condenas por acoso sexual son todavía menores. Es decir, solo hubo de 174 denuncias, 12 condenas por acoso sexual. Bien, si sumamos esa situación, esas 174 denuncias con las 90, nos encontramos que la posibilidad de una mujer que denuncia acoso, agresión sexual o violación en las Fuerzas Armadas es más o menos entre un 5 y un 8% de probabilidad. En los últimos 3 años, un 1% de probabilidad. Fijaros qué escenario. ¿Cómo puede ser posible que solo una de las 90 denuncias que se han interpuesto hayan tenido credibilidad? Bien, en este libro, y esto es lo que me parece más importante, porque los medios de comunicación en la mayoría de los casos están publicados, los medios de comunicación os cuentan los casos, nos cuentan los casos, y con esos casos nos engañan. Nos cuentan un caso, por ejemplo, el de esta chica del mando que se masturbaba, y nosotros lo escuchamos y decimos, joder, qué aberración, qué mal, esto no debería de pasar. Luego leemos que la han condenado y decimos, bueno, pues no está mal, la han condenado, ¿no? La justicia militar funciona. Y se acabó. No nos dan un contexto, no nos dan una perspectiva general, sencillamente vemos esa pieza del puzzle. ¿Cuál es el valor de este libro? Que son todas las piezas del puzzle juntas. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Nos permite comprobar que hay una serie de patrones que se repiten. Os he hablado de 13 denuncias en el mundo militar que han terminado en condena, de un total de entre 152 y 264 denuncias. 13 condenas se han producido. Bien, de las 13 condenas, todos los condenados mandos han seguido dentro de las Fuerzas Armadas, todos. Un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, al cual condecoraron el mismo día que entraba en prisión, le dieron una medalla para que entrara en prisión, tan contento. Un teniente coronel que acosó a 3 mujeres militares, y no solo contento con eso, acosó también a una civil que era mujer de otro mando militar. Un teniente
después ascendido a capitán, que intentó violar a otra mujer, etc. Es decir, una sucesión de casos terribles. Todos han terminado dentro. Ninguno de esos sujetos, ni uno solo, ha sufrido una baja psicológica debido a las presiones de haber sido condenado. Es decir, no ha sufrido un entorno hostil. No es que el hecho de haber sido condenado le haya supuesto el que sus compañeros de alguna forma le repudiaran. De hecho, uno de los acontecimientos más siniestros que se han producido en los últimos años es que el teniente coronel que acosó a Zaida, conocido por casi todos, Elcano Mújica, fue despedido en octubre pasado en un desfile por todo lo alto, siendo ya ministra Margarita Robles y estando Zaida como compañera de Margarita Robles. Es decir, eso ya es desafiar, eso ya es provocar al partido del gobierno y decir, no, es que nosotros creemos a este mando y como creemos, no solo le despedimos, sino que le organizamos un desfile en su unidad para despedirle, es decir, es el cachondeo. Bien, la otra cara de la moneda son las mujeres, la otra cara de la moneda son las víctimas, ¿no? Pensemos en lo desolador que es para una mujer a día de hoy saber que en los últimos 3 años el porcentaje de denuncias que han terminado en condena es el 1%. El 1%. El mensaje de la justicia militar es: deja que te acosen, deja que te agredan, deja que te violen, pero no denuncies. Porque si denuncias, no vas a ganar y en cualquiera de los casos vas a sufrir un acoso laboral terrible y vas a terminar fuera de tu puesto de trabajo. Así que deja que te acosen. Ese es el mensaje tan tétrico que nos está mandando la justicia militar a las mujeres. Y es evidente que no está funcionando. En este libro, desde mi punto de vista, aparte de reunir las piezas del puzzle, la tesis principal es que la justicia militar debe de quedar restringida a tiempos de guerra, a estado de sitio y a situaciones de conflicto armado. Y además se trata, esto que estoy diciendo no es algo que yo me estoy inventando porque haya tomado algún tipo de droga o de alucinógeno y me haya dado por decir o haya tenido una idea brillante que ya me gustaría, pero no es el caso, sino esto es lo que han hecho todos los países de Europa. Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Austria, todos son países que no tienen justicia militar. No es que tengan restringida la justicia militar a determinados casos, es que no la tienen, es que no existe, es que no hay ninguna necesidad para que exista. Es decir, tenemos una justicia militar anacrónica, tenemos una justicia militar heredada del franquismo, tenemos una justicia militar que es un privilegio franquista y que además es una anomalía en Europa. Y obviamente tenemos que terminar con ella, tenemos que restringirla porque no hay absolutamente ninguna medida que se pueda tomar que genere mayor seguridad a las mujeres. No hay ninguna otra medida que termine con este calvario que están viviendo las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas que eliminar la justicia militar o restringirla en tiempo de guerra. Es decir, que cada vez que una mujer sufra acoso, agresión sexual o una violación pueda ir a un juzgado ordinario y denunciarlo y que este sea el competente para juzgarlo. Esto me parece fundamental. Bien, dicho esto, bueno, pues yo os invito a debatir, a preguntar lo que queráis. Sé que el ámbito militar no es un mundo desconocido. El libro ya está en segunda edición, casi con toda seguridad, por las fechas en las que estamos, no hemos lanzado una tercera edición porque, bueno, el mundo editorial es muy especial y ahora, finales de junio, es un periodo que entra el verano, en septiembre hay una nueva jornada de libros, entonces es un periodo de evolución, pero seguramente el libro entre en tercera edición en septiembre, es decir, que se está moviendo bien, a pesar de la censura de los medios de comunicación como La Sexta, como El País, y los nombro porque son progresistas, o teóricamente progresistas, 4, y deberían de estar difundiendo un libro como este, ¿no? Y no lo están haciendo. Y me parece importante porque además estos medios de comunicación son claves para el engaño ciudadano. Fijaros, un hito que acontece después del caso de Zaida es la incorporación en el Código Penal Militar en el año 2016 de los delitos de naturaleza sexual. Bien,
los medios de comunicación, con El País a la cabeza, venden esta incorporación de los delitos de naturaleza sexual en el Código Penal Militar como un adelanto, como un por fin los delitos de naturaleza sexual ya están en el Código Penal Militar. Bien, esto es una auténtica barbaridad. Es decir, obviamente la justicia militar no debería haber existido nunca ni haber sido jamás competente para juzgar estos casos, pero el incorporarlos directamente los delitos de naturaleza sexual al Código Penal Militar lo que hizo fue cerrar la puerta a que una mujer pudiera ir a un juzgado ordinario y denunciar estos casos por delitos de naturaleza sexual. Es decir, era justo todo lo contrario, era justo un paso más atrás todavía de donde estábamos. Y medios como El País nos lo vendieron como un paso adelante. Esto es algo terrible. Entonces, obviamente tenemos que estar muy prevenidos ante los medios de comunicación. Este libro, de nuevo, es, como el anterior, el único que existe. No hay otro ensayo crítico sobre la mujer en el ejército, podéis buscarlo, no lo hay. Por cierto, en la tercera edición, que saldrá en septiembre, vamos a incorporar un capítulo sobre la mujer en la Guardia Civil también. Esto es algo que ya está previsto, que ya está preparado. Entonces, bueno, intentaremos ampliar la información y me parece muy importante que un libro como este se difunda, por lo cual os invito no solo a leerlo, sino a difundirlo, porque entiendo que es clave que este conocimiento llegue a la sociedad, ¿no? Bien, dicho esto, ya ahora sí paso el turno de preguntas, que soy pesado, brasa, y me enrollo muchísimo, pero al final tenemos tanto que contar, tanto que denunciar, que en cuanto nos dan voz, bueno, pues terminamos excediéndonos. En fin, muchísimas gracias a todos, os invito a que compráis, por supuesto a que compréis, a que leáis el libro, a que lo difundáis y a que me preguntéis todo lo que queráis saber. En fin, muchísimas gracias. Si no me hacéis preguntas, os vendo el libro directamente. Bueno, yo te quería decir que hace poco he visto una película que se llama Gracias a Dios. No sé si la habéis visto. No. De los abusos sexuales de un cura en Lyon. Ah, vale. ¿La has visto? Sí. Y cuando tú has mostrado tu libro y has dicho que es el único que ha salido hablando sobre este tema de la mujer, digo yo que fantástico, ¿no? Porque sacarlo o bien en una película o bien en una canción, que también hay canciones, no sé si habréis visto la de Gambino, This is America. Es una canción que tiene más temas que un libro, a ver si lo veis. Y claro, yo creo que sacar los temas así, sea de la manera que sea, ya que la justicia, y como tú dices, la televisión lo calla todo y la televisión no existe como un medio de comunicación que valore los temas estos, de lo que sucede en la sociedad, porque para la televisión la sociedad está ciega. Entonces, pues me parece estupendo y es lo único que quería decir. Y que quería decir, ¿qué te ha motivado a ti a escribir el libro? Que, ¿no? Porque, claro, no eres el afectado. No la ha escrito una mujer. Lo entiendo, sí. Esa es la pregunta que te quería decir. Este es uno de los grandes problemas que hay. Fijaros, es algo que ya me ha pasado en alguna ocasión, porque vivimos unos tiempos en los que este libro tiene valor, pero tendría más valor si lo hubiera escrito una mujer. Entonces, creo que estoy a favor, por supuesto, de la mujer. Creo que este es un libro a favor de la mujer, pero creo que estamos llevando al extremo la cuestión de género, ¿no? Es decir, un libro que defiende a la mujer es un libro que defiende a la mujer, lo haya escrito un hombre, una mujer o un transexual. Es decir, si yo mañana fuera transexual, este libro se vendería más. Esto es un disparate, ¿no? Creo que como sociedad tenemos que enfocarnos mucho más al mensaje y no a quien escribe el mensaje, ¿no? Este libro yo creo que era un libro necesario, no existía, por lo tanto había que escribirlo, y si me preguntáis el motivo es porque yo en los últimos, este libro de hecho, he tenido que trabajarlo mucho con la editorial para que lo publicara, porque yo tenía otros proyectos, pero en los últimos 12 meses yo he vivido un intento de suicidio y un suicidio consumado,
de mujeres que me han escrito y después de escribirme o han intentado suicidarse o se han suicidado. Bien, una de ellas consiguió salvarse, la otra no, la otra se arrojó por un puente. Entonces, al final yo estoy en contacto con muchas personas, intento hacer lo que puedo, nunca es suficiente, pero lo que puedo por ellas. Entonces, cuando recibes mucha información sobre determinados dramas o determinados temas, pues de alguna forma te ves obligado a exponerlo. En el caso de la chica que se arrojó por un puente, aparte pues bueno, me dejó una carta que por supuesto queda en nuestra intimidad, pero bueno, de alguna manera me invitaba a seguir hacia adelante y a llevar determinadas denuncias hacia adelante. Entonces, bueno, para mí sencillamente era de alguna forma cumplir una deuda que yo tengo con muchas mujeres que me han enviado, me han hecho llegar sus denuncias y a las que en muchas ocasiones no he podido atender, ¿no? Porque al final yo recibo, hay días que puedo recibir de 50 a 100 mensajes de WhatsApp, puedo llegar a tener 1500 mensajes en el correo electrónico, voy haciendo todo lo que puedo, voy intentando responder a las personas a la medida de mis posibilidades, pero claro, yo soy una persona que también tengo que vivir, ¿no? Entonces no es sencillo. Y de alguna forma este libro es una deuda que yo tenía con muchas de estas mujeres y creo que se merece, este libro se merece llegar a la ciudadanía, aunque solo sea por el drama que oculta. ¿Por qué? Porque estas 90 denuncias solo son la punta del iceberg. Yo conozco a decenas de mujeres que han vivido acoso, agresiones sexuales, incluso violaciones, y no las han denunciado. No las han denunciado porque precisamente saben que no tienen ninguna posibilidad de que esto llegue a ningún lugar. Fijaros, en el libro, en la primera parte, es muy cortito, se recopilan los casos más importantes que se han denunciado, que han salido en medios de comunicación, que han terminado condenas. Hay un caso que es especialmente aberrante, y lo digo yo que tengo una hija pequeña de 2 años. Fijaros, es un caso de acoso sexual que se produce en un colegio mayor. Los militares, como otros colectivos, tienen unos colegios mayores los que envían a sus hijas. Bien, pues en uno de estos colegios mayores, en Madrid, resulta que un coronel estuvo acosando sexualmente a las hijas de los propios mandos militares. Bien, ninguno, salvo un suboficial, denunció, aunque fuera de forma interna, lo que estaba pasando. Ni uno solo, es decir, todos permitieron que a sus hijas las estuvieran acosando sexualmente. Bien, el que denunció, una vez que vio que aquello no tenía ningún recorrido, abandonó el camino y no denunció más. Entonces, al final, la situación se resolvió, entre comillas, porque 20 chicas absolutamente desesperadas escribieron una carta a la entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón, contándole las aberraciones que estaban viviendo en el colegio mayor, como este mando no las permitía cerrar con pestillo porque entraba en sus habitaciones cuando quería, hacía lo que quería, las veía desnudas, estaban duchando y entraba dentro de las duchas a verlas, en fin, esto completamente aberrante. Y estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando de Carmen Chacón, estamos hablando de Julio Rodríguez Gemán. Bien, cuando esta denuncia llega, y son 20 las chicas que firman, pero hay al menos 40 chicas que habían sufrido esta barbaridad, y eso en ese año, porque esto llevaba años produciéndose, eso en ese año. Bien, esto se publica en medios de comunicación y lo sorprendente, algo que yo creo que es digno de estudio y solo te das cuenta cuando ya llevas tiempo fuera del ámbito militar, lo sorprendente es que ningún mando, ninguno, ni siquiera una vez publicada la noticia, son capaces de emprender acciones legales contra este coronel. ¿Por qué? Porque está en juego su carrera militar. Pero lo increíble es que sean capaces de anteponer su carrera militar al acoso sexual de sus hijas. Esto es algo que es completamente aberrante. Pero cuando la noticia llega a Carmen Chacón y a Julio Rodríguez, la respuesta de Carmen Chacón y de Julio Rodríguez es jubilar a este coronel. Es decir, su castigo es jubilarle. Fijaros en qué escenario estamos. Estamos hablando de un escenario de personas
absolutamente alienadas. Este es un escenario prácticamente de secta, es decir, es un componente claramente sectario, porque esto solo puede pasar en un ambiente como el mundo militar. Pero es que esto sucede, se publica en los medios de comunicación más importantes de este país y no existe ni una sola voz crítica que diga, oiga, ¿cómo que van a jubilar a ese coronel y no le van a introducir un procedimiento, no le van a generar un procedimiento penal? No existe una fiscalía que diga, ¿cómo? ¿Que van ustedes a jubilar a este señor? No. Mándenme toda la documentación que quiero ver aquí a todas esas mujeres y vamos a abrir aquí un procedimiento penal. No, esto es una barbaridad, que ese señor terminara jubilado. Bien, fijaros la cantidad de actores que participan de esta normalización. Es decir, existe una normalización de que la mujer puede ser acosada, agredida sexualmente o violada dentro de los cuarteles, y esto no deja de ser una situación menor, un pequeño problema. Algo que, bueno, le jubilamos a este hombre, además, a saber lo que será cierto de lo que están contando estas chicas, y se acabó. Y esto es terrible, esto es terrible. Fijaros, el único caso que existe de un militar, de las 13 condenas, solo hay un militar de las 13 que haya sido expulsado. Casualmente, el militar que se ha expulsado, lo cuenta el caso, el libro, es un militar que agrede sexualmente a una superior. Entonces, en la condena, no solo le condenan por la agresión sexual, sino que le condenan, y esto es absolutamente escalofriante, porque cuando lo lees en la resolución es algo que resulta hasta vergonzoso que eso aparezca en un papel, le condenan porque según el tribunal militar y le expulsan, esa agresión no solo es una agresión sexual, sino que es un delito contra la disciplina y la eficacia del servicio. Es decir, que un mando viole, agreda o acose sexualmente a 28 reclutas no es ningún problema, puede seguir dentro de las Fuerzas Armadas como si no pasara nada y le damos una medalla el mismo día que entra en prisión, pero si alguien agrede sexualmente a su mando, está rompiendo la disciplina, está rompiendo la eficacia del servicio. Cuando esto lo lees, te das cuenta de que efectivamente esto es un gran psiquiátrico en el que hay muchas personas encerradas, ¿no? Obviamente en el mundo militar no todos son acosadores y agresores sexuales, hay personas extraordinarias, es decir, el problema no son las personas, sino el problema es la estructura y el problema fundamental de la justicia militar, ¿no? Este yo creo que debe ser el punto que todos debemos atacar, la justicia militar, por ser anacrónica y por ser anormal. Luis, yo estoy escuchando y bueno, lo que tú estás contando parece que es algo diferente a las demás situaciones, como puede ser la situación de Jaime, el caso de Roberto, que eso me parece que es algo absolutamente diferente, ¿no? Y lo que tú estás contando